1965 fue un año marcado por la brutal intervención militar y de la policía norteamericana en el mundo, a través del envío de tropas estadounidenses a Vietnam y los bombardeos a la población civil. En Los Ángeles, California, a sangre y fuego se reprimían las manifestaciones de la población negra. Chile era azotado por los temporales, trabajadores se mantenían atrapados en la mina disputada Las Condes. En Limache, el tranque amenazaba con inundar los campos y las casas. El fútbol tenía su propia guerra mediática comunicacional, con el encuentro de la selección en Ecuador, que terminaría empatado a 2 goles. El comercio especulaba con los precios de la carne y el pescado, y por su parte el gobierno establecía medidas de racionamiento, lo que generaba más especulación del mercado negro. En Santiago, el río Mapocho y los canales Sanjón de la Aguada y San Carlos se desbordaban, inundando las calles de la ciudad. En las poblaciones periféricas, niños jugaban metidos en las aguas contaminadas. Se vivía un invierno muy lluvioso. En contexto, se desarrolló la Constituyente Revolucionaria los días 14 y 15 de agosto de 1965. La configuración política del escenario internacional fue gravitante en la fundación histórica del MIR, destacándose el triunfo de la Revolución cubana. Más importante aún fueron los factores internos y las condicionantes históricas locales del proceso político, que generaron las condiciones para lograr la unidad revolucionaria dispersa de la izquierda chilena. Existió una lectura correcta del periodo: la derrota electoral de 1964, la crisis de la izquierda tradicional y su visión reformista de la política institucional, con una certera crítica a los partidos comunista y socialista para encauzar las demandas del movimiento popular. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos hinchadas de la marcha. Encapuchados se tomaran las calles de manera extremadamente Los violentos termales ocurridos. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas
levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente de trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social, cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra, guerra. Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los violentos? 1965 se caracterizó por un invierno muy lluvioso, según los datos de ese año. El país se enfrentaba a un nuevo terremoto el 28 de marzo, localizado su epicentro en la zona central, mientras en Vietnam llegaban las primeras tropas estadounidenses en plena Guerra Fría. El 24 de abril, en República Dominicana, Francisco Caamaño de Ño lideraba un levantamiento popular, que fue conocido como la Revolución de Abril. El 27 de ese mes, marines de Norteamérica invaden la soberanía de República Dominicana, produciéndose la invasión y sofocamiento de la democracia de ese país, con la complicidad de los países de la región, incluido Chile con su gobierno de Revolución en Libertad. La izquierda revolucionaria chilena logra, después de varios fallidos intentos, construir la tan anhelada herramienta anticapitalista, confluyendo la más amplia representación de la izquierda revolucionaria. Fue a principios de 1965 que se organizó el Comité de Base Pro Congreso Constituyente, que fue liderado por Clotario Blest, que tenía por objetivo central hacer confluir a todos los sectores de la dispersa izquierda revolucionaria, tarea que enfrentó diversos desafíos. En la convocatoria se hacía alusión claramente a sus objetivos revolucionarios. Este congreso ha sido convocado por la vanguardia revolucionaria marxista rebelde y por el Partido Socialista Popular, pero no es excluyente, y a él pueden concurrir todos los grupos, sectores y personas que coincidan en la urgencia de organizar, sobre la base de un programa revolucionario claro, un partido que cumpla con la tarea histórica de derribar las viejas estructuras económicas capitalistas, construyendo sobre sus ruinas un régimen socialista. Según los relatos de los propios participantes, recogidos por la prensa revolucionaria de la época, concurrieron 93 delegados, más quienes llegaron a título personal. Los registros nos hablan de representantes de Puerto Montt, Los Ángeles, Concepción, Linares, Talca, O'Higgins, Santiago y Valparaíso. Los delegados del norte no pudieron llegar por factores externos, como consecuencia de los temporales.
Los organizadores fueron sobrepasados en materia de control de los asistentes y un número de personas indeterminada circuló libremente sin estar acreditadas. ¿Quiénes eran estos revolucionarios que llegaron a la sede de la Federación del Cuero y el Calzado, que fue facilitada por el dirigente anarcosindicalista Ernesto Miranda? En esta asamblea constituyente participaron diferentes organizaciones de la izquierda revolucionaria, que después de diferentes intentos fallidos lograban la tan buscada unidad. Entre los delegados asistentes se encontraban Enrique Sepúlveda de La Vanguardia a principios de 1960, Martín Salas, Eduardo Fuentes Torof, René Parra Género y Sergio Guajardo Mondiola del MRA. Grupo trotskista descolgado. Los militantes del Partido Revolucionario Trotskista, que se había fusionado en La Vanguardia en 1962, Reinaldo Muñoz Zapata y Jorge Cereceda Chipo. El colectivo pro-chino Movimiento Comunista Revolucionario, que se sumó a La Vanguardia Marxista, Gabriel Smirnov Figueroa Ficha. Desde Concepción, Marco Antonio Enríquez y un grupo de jóvenes revolucionarios que provenían del Partido Socialista y Comunista, colectividades a las cuales habían abandonado. La Vanguardia Marxista y el Partido Socialista Popular habían vivido diferentes procesos internos de unificación, no exento de dificultades a consecuencia de prácticas sectarias de quienes se oponían a la unidad revolucionaria. Entre los grupos no estructurados orgánicamente se destacaba la presencia de Clotario Blest, quien llegaba a esa asamblea desde su condición de dirigente sindical y casi no participaría de las discusiones de los constituyentes. La convocatoria fue abierta a todas las organizaciones revolucionarias. Se restaron el grupo estalinista maoísta Espartaco, quienes fundarían en 1966 el Partido Comunista Revolucionario. A la constituyente revolucionaria asistieron las compañeras de Concepción, la profesora Lili Lavé Rivas y la modista Buenaventura del Carmen Ulloa Carrillo Tula, que provenían de la Vanguardia Revolucionaria Marxista. Desde Santiago participaron las recordadas hermanas María y Herminia Concha, que provenían del trotskismo. Hay que mencionar a Guacolda Salas de las Juventudes Comunistas. Lumi Videla no alcanzó a participar de la constituyente, incorporándose a meses después al MIR desde el Instituto Pedagógico. Los asistentes a la constituyente revolucionaria llegaban con la convicción del momento histórico que asumían. Poco y nada importó los sacrificios de los compañeros para llegar desde Concepción, un día y medio de viaje en un bus que era todo un desastre, por donde el frío y la lluvia escurría por las ventanas. El desaparecer tu identidad, y yo pienso que esas cosas, las unidades de la izquierda significa entendimientos, conocimientos, romper con esa vida que a mí me tocó espantosa y de la cual también fui parte, del sectarismo. El sectarismo, y yo creo que eso forma parte de eso que te digo, en que las adscripciones políticas que hacíamos era muy emocional. La gente se adscribía a un partido y no tenía una construcción y una elaboración que le permitiera ir desarrollando su posición en el lugar en que estuviera, ¿ya? Yo creo que esa diferencia la tuvimos los miristas. Los miristas, yo siempre digo, y ahora en estas lecturas que estaba haciendo me la he encontrado, no soy yo nomás la que percibí. Éramos cultos, ¿ya? Éramos gente que leíamos los diarios, ¿ya? Que pensaba. Clotario, con esa mística que transmitía su voz, daba la bienvenida. Compañeros, aquí estamos reunidos porque queremos crear una organización revolucionaria,
y ahora vamos a hacer la revolución. Para eso nos hemos reunido, no hemos venido a otra cosa. En un rústico mesón alargado se ubicaron los compañeros: Enrique Sepúlveda, Miguel Enríquez, Luis Vitale, Humberto Valenzuela, Gabriel Smirnow, René Parra. La tarde de ese 14 de agosto de 1965 transcurrió entre fervientes discursos de los asistentes para pasar al trabajo de las comisiones: orgánica, declaración de principios y programa, la cuestión militar. El día 15 de agosto se conformó el Comité Central con Miguel Enríquez, el más joven con 21 años, Enrique Sepúlveda, Humberto Valenzuela, Luis Vitale, Oscar Weiss, Bautista Van Schoen, Danton Chelén, Gabriel Smirnow, Jorge Cereceda, Edgardo Condesa, Reinaldo Muñoz, Mario Lobos, Sergio Guajardo, Martín Salas y Clotario Blest, el mayor con 65 años. La instancia máxima de dirección, el Secretariado Nacional, quedó integrado por Sepúlveda, Weiss, Smirnow y Valenzuela. El MIR surgía bajo una clara definición ideológica, a pesar de las diferentes posiciones existentes entre sus organizaciones que participaron en la constituyente revolucionaria. El marxismo-leninismo fue el soporte ideológico asumido como método de interpretación y transformación de la sociedad. Existía en la militancia una convicción anti-estalinista y se situaban dentro del contexto histórico de la izquierda revolucionaria en América Latina. La declaración de principios redactada por Luis Vitale estaba centrada en las posiciones del trotskismo de la cual formaba parte. El MIR se declaró marxista-leninista, regida por los principios del centralismo democrático, diferenciándose además de los partidos políticos tradicionales, rechazando la vía pacífica electoral e impulsando la insurrección armada para alcanzar el socialismo. Esto respaldado con la conquista del poder por la vía insurreccional, documento presentado por Miguel Enríquez, Viriato, y en conjunto Marco Antonio Enríquez, Bravo, y Marcelo Ferrada, Atacama. Bautista Van Schoen aportó también a esta tesis insurreccional. Muchos años de lucha han pasado y lo anteriormente relatado se refleja hasta estos días en los distintos frentes en que se combate el capitalismo y su avasalladora arremetida. La bandera rojinegra forma parte de la matriz del mirismo, que ha trascendido a las posteriores generaciones. Hoy en este proceso de rearticulación, el MIR está presente con su historia y desde el quehacer nos sumamos a la lucha contra el modelo de dominación y rechazamos la farsa electoral de la política chilena, el engaño de los sectores denominados progresistas y la tradición oportunista del reformismo. Adelante, adelante con todas las fuerzas de la historia. El MIR no es más que una organización política que se define por la lucha por el socialismo, se define por luchar por los intereses de obreros, campesinos, estudiantes y pobladores. Los métodos son métodos revolucionarios, no son métodos que nosotros hemos impuesto a las clases obreras, campesinas y a los trabajadores. Algunos de los dirigentes más conocidos del MIR son personas relacionadas con gente de fortuna o incluso con algunos parlamentarios. Esto hace pensar a algunas personas que en el MIR milita un grupo de niños bien, de pijes, que juegan a la revolución. ¿Qué opina usted sobre eso?
no conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco a algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quien son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo de terrateniente, etcétera, etcétera. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masa establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clase y se corren al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de que coloca sus tareas en su actividad. Quienes colocan aquello al servicio de los intereses de obreros y campesinos, creemos que tienen tanto derecho como mucho a luchar por esos intereses y a ser revolucionarios. En términos de lo que se ha llamado introducir la violencia en Chile y acusar al MIR de haber introducido y estar luchando por introducir la violencia en un país que es pacífico, tranquilo, y donde el MIR sería la organización que estaría provocando y buscando la violencia, etc. Nosotros queremos decir claramente, simplemente no entendemos. Nosotros hasta donde entendemos, no fue el MIR el que asesinó a los obreros de El Salvador, fue Carabineros en 1966. Fue la Fuerza Aérea y Carabineros quienes ametrallaron a los pobladores el 23 de noviembre en Santiago. Fue Carabineros el que mató a los pobladores en Puerto Montt. El MIR no ha matado a nadie. No es el MIR el que tortura a los detenidos, es Investigaciones y el Departamento de Información a cargo del señor Hernán Romero. No vemos de a dónde nosotros estamos introduciendo la violencia. Si alguien ha introducido la violencia, es el ministro del Interior, Carabineros, Investigaciones, etc. ¿Usted se autodefiniría como el Che Guevara de Chile? Me parece ridículo, absolutamente. En ningún caso. Ernesto Guevara fue un gran líder de movimientos revolucionarios en América Latina que está muy lejos, no solamente de mi persona, sino de cuántas personas yo conozco en este instante en Chile. Nuestra aspiración exclusivamente es tratar de luchar bajo las grandes sendas que él dejó. La distancia que hay entre él, entre una persona como yo y entre cualquier militante de nuestra organización en este instante es enorme. Ofrendó su vida, estableció una serie de categorías desde el punto de vista conceptual, ideológico, etc., muy distante de lo que somos nosotros.